Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María de Guadalupe. En el año 1531, la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el Cerro Tepeyac, en México. La Virgen llamó a Juan Diego, hijo mío, el más pequeño, y le confió su deseo de quedarse en ese lugar. Juan se presentó al obispo y la Virgen realizó un signo portentoso de su presencia maternal. Su imagen apareció grabada en el manto donde Juan Diego recogió unas rosas del cerro. Esa imagen posee un hondo sentido simbólico. María aparece embarazada y sobre su vientre hay una flor de tonali, que en la mentalidad indígena representa la morada de Dios. Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona de toda la América Latina. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a nuestra Madre, María Virgen de Guadalupe. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor.
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios y Padre de misericordia, que has puesto a tu pueblo bajo la especial protección de la Santísima Madre de tu Hijo, concede a cuantos invocan a la Virgen de Guadalupe procurar con fe diligente el progreso de los pueblos por el camino de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto. El Señor, nuestro Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?
Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura en este día. Nosotros estamos en el día en que celebramos a nuestra Madre, la Virgencita, que es patrona de toda América Latina, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. Qué importante hoy entonces recordar el servicio de nuestra Madre para con la comunidad. Recordemos que este capítulo 1, después del anuncio, estamos en el versículo 39, comienza, dice que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Enseguida, sin demora. Upea lleva a Bela Yasura y Miana lleva. Esta es la característica de quien ha engendrado a Cristo en su seno. Porque un poquitito antes, en los versículos anteriores, es María que después del diálogo con el ángel, después de que le fue difícil también aceptar esta situación, dice: yo soy la servidora del Señor. Yo soy Abad. Abad quiere decir la esclava. Shañe moía lleva a bebeñan de yarare no debe igual hanguay shamba eva peñan de yaro yerurese. Se lleva añe moía shañe cuame. Porque lo que he recibido es gracia de Dios. Lo que Dios me ha dado como cualidad son talentos que ahora tengo que poner al servicio de los demás. Aupea entonces lo lleva cual lleva peñan de s. Aupea con la isla famoso Fiat ya eñan de lleva. Ubeago dice el sí generoso, el sí solidario, y eso es lo que ahora le hace. Partió sin demora. Se dan cuenta, queridos hermanos, que apenas la palabra dice que el ángel se retiró, y viene este versículo que dice: María se preparó ciertamente y partió sin demora, una vez que sabe que su prima Isabel estaba encinta y la estaba necesitando. Tu prima Isabel ya hace 6 meses que está esperando. Y cuál es la realidad de esa. Ya esa peana, ya hay cuana, ya hendúana, va esa papeñan de yara, de. Y hay tente a veñan de la ñajenduja, ya hay cuá. Por eso que en este tiempo de Adviento, segunda semana, estamos, queridos amigos, en que tenemos que afinar los oídos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que sensibilizarnos. Pero yo siempre insisto y digo: da ego cúreme en mi hanguacho y beti platita minte hina sina reyo hanguacho y beti frutita mi bebé o uo vendende hina da ego lo peañonte. Queridos hermanos, tenemos que dar esfuerzos mucho más grandes. Eso que parece que nos tranquiliza la conciencia, jamás será un gesto verdadero de caridad. El verdadero gesto de caridad, queridos hermanos, es cuando nosotros nos comprometemos como comunidad para que el mal se erradique, que salga, que desaparezca, que nosotros seamos conscientes y que digamos: por favor, nosotros les pusimos al frente de nuestro pueblo, de nuestra gente, la polis, ICA, que la política nuestra como comunidad, como nación, sea verdaderamente la de buscar que el hombre, la persona, el Hijo de Dios, viva en su dignidad. Queridos hermanos, comprándole una frutita o dándole un platito, sí, vos te podés, está bien, parece que te convences, que hiciste un gesto de caridad y maravilloso, y te aplaudo también, yo también te aplaudo, pero no es tan convincente, queridos hermanos, como ponernos las pilas y decir: bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra sociedad, para a quienes nosotros les pusimos al frente, ¿verdad? Y a quienes les pedimos que nuestra sociedad no esté así viviendo en la pobreza, en la ignorancia, en la falta verdaderamente de valores, de criterios? ¿Qué hacemos, queridos hermanos? ¿Qué hacemos? Esa tiene que ser la pregunta.
María, cuando sabe y se da cuenta de la necesidad, ella dice, parte enseguida, sin demora. Y fíjense que tiene que ir atravesando montañas hasta llegar a este lugar. Nosotros hoy en día conocemos ese lugar que se llama Ein Karen, ¿verdad? Ein Karen, la fuente entre los viñedos, ¿verdad? Keren. Bueno, en fin, lugar maravilloso, pero este lugar, geográficamente hablando, queridos hermanos, que queda a unos 150 kilómetros de donde María tuvo que partir desde Nazaret, después de haber recibido el anuncio del ángel, siempre implica y nos quiere decir que hay compromiso, que hay lucha, que hay empeño, que hay que dejar muchas comodidades. No nos podemos quedar simplemente entonces bajo un aire acondicionado y mirar que el mundo vaya pasando. Como dice nuestro Papa Francisco, el querido Papa Francisco, no hay que balconear, él dice, terminología curepía lleva, balconear desde el balcón. Remañala vasaina, balcón lleva. No hay que balconear. Queridos hermanos, hay que meterse en la cancha. Ñanderi ayana, ñamungu eana, pero para eso tenemos que estar llenos de Dios. Segunda semana, nuestra madrecita nos hace recordar esto. Esta fiesta de una madre que justamente entra también en nuestra historia, que se encarna también como es la Virgen de Guadalupe. Se hace parte de nuestro pueblo y se hace parte de nuestro sentimiento. Pidamos. Ñañe pomuina lleva, pero para que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Lleva. Y desde ahora digamos, Señor, ¿qué podemos hacer? Fíjense que los santos fueron realmente, entre comillas, fueron locos, ¿verdad? Porque ellos, cuando sintieron este llamado de Dios, dejaron todo y se pusieron y trabajaron y lucharon y se empeñaron y por lo menos un granito de arena dentro de la construcción del reino de Dios lograron hacerlo. Que cada uno de nosotros también por lo menos ponga ese granito de arena para un mejor Paraguay, una mejor familia, una mejor iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, presbíteros, religiosos y agentes laicos, para que salgan a buscar lo que está perdido y reencaminen hacia el encuentro con Dios. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que pongan sus esperanzas en la venida del Hijo de Dios y en la bondad de los demás. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestras familias, para que fomenten la Navidad en familia y vivan en constante espera al Señor. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, para que siempre asumamos en serio este tiempo y nos preparemos espiritualmente. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y concédenos que este sacrificio nos dé la fuerza para cumplir tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Al celebrarla hoy en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora. Y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo recibidos en este sacramento nos ayuden a reconocernos y amarnos como verdaderos hermanos por la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.